Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de No Estoy Solo. Han pasado unos minutitos de las 10 de la mañana, 29 de noviembre, Argentina. Dante Palma es mi nombre. Juanjo Agüero produce, Juana Silva opera, la RZ transmite. Ustedes están ahí del otro lado, nos están escuchando a través de la plataforma, por cierto, la plataforma que ganó su Martín Fierro, así que le mandamos un abrazo a todos, los que posibilitan este logro, y bueno, y también un abrazo a ustedes que están acá, que estamos llegando juntos al fin de año de esta novena temporada. Hoy tengo un programa especial porque lo tuve que grabar algunos días antes, así que es un programa completamente fuera de coyuntura. No quiero hablarles del escándalo de la AFA, porque me voy a quedar seguramente, voy a quedar detrás de las noticias, y de aquí al sábado que ustedes escuchen el programa, todo va a ser distinto. Y así que lo que hice fue, bueno, un editorial, veamos, como ustedes saben, y una sección de, este caso, grandes entrevistas, con una entrevista muy, muy larga. Por eso voy a hacer una presentación mucho más corta de lo que hago habitualmente, porque si no se me va a ir el programa. Así que, a ver, respecto del editorial, quiero retomar algo que veníamos charlando. Bueno, retomo algunas ideas del libro de Da Empoli que comentamos la semana pasada, del libro de la hora de los depredadores, con esta cuestión de, bueno, esta nueva combinación entre, si quieren, líderes populistas que fomentan el caos con sus ingenieros detrás desde el poder, y los señores de la tecnología, los grandes señores de la tecnología, los Bezos, los Zuckerberg, los Altman, etcétera, los Musk, esa combinación que hay contra lo que sería la vieja élite burocrática del consenso de Davos. Me interesa tomar esa idea y relacionarla con un concepto que alguna vez también hemos trabajado acá sobre el cinismo, de Peter Sloterdijk, que habla de, dice, bueno, algo ha cambiado en las últimas décadas, ¿no? El cinismo, que originalmente, recuerden lo que se hablaba de la escuela cínica, escuela entre comillas, digamos, de la actitud cínica, por lo menos en el siglo IV a.C., ¿no? Que era una actitud desafiante ante el poder. Bueno, de esa mirada de los cínicos hasta ahora, digo, han pasado algunas cosas. Por lo pronto, lo que tenemos hoy es que justamente los cínicos ya no son, a ver, los desaventajados que desafían al poder, sino que son justamente los poderosos los que ejercen el cinismo. O sea que también aquí, si el caos antes era el instrumento que utilizaban los que estaban debajo para poder, digamos, de alguna manera desequilibrar a los de arriba, ¿no? O el caos contra los poderosos, bueno, también tenemos ahora que el cinismo, que antes era la herramienta, el comportamiento de los de abajo contra los de arriba, bueno, ambas cosas han cambiado de lugar. Ahora es el caos y el cinismo de los poderosos lo que mejor describe esta realidad. Así que, bueno, de eso va el editorial. Y respecto de la entrevista, les lo voy a contar después de escuchar el audio del municipio de Merlo. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Muy rápido, encontré una entrevista en un podcast, una entrevista larguísima, es una entrevista conversación entre Nick Land y Alexander Dugin. Son dos filósofos de distintas tradiciones. Alexander Dugin lo hemos trabajado, aquí yo lo he presentado alguna vez como el filósofo de Putin. Después les voy a contar bien de qué se trata, voy a describirle sus principales características de pensamiento. Ha estado en Argentina. Y Nick Land, que es una figura que está apareciendo a partir de eso, como una postura radical, defendiendo, digamos, el transhumanismo, defendiendo también posturas de un capitalismo desatado, vinculado también a la inteligencia artificial. Bueno, también bastante citado, bastante poco comprendido, porque por cierto tampoco escribe fácil. Encontré esta entrevista que salió hace un poquito más de un mes, encontré una transcripción
que es buena, por lo que yo pude chequear, por lo menos algunos fragmentos del inglés está bien. Así que, haciendo un recorte, porque siento que es muy larga, sino quédense, porque está buena. Es difícil, pero está buena. Y voy a ir haciendo así como algunos comentarios, quizás para los pasajes que sean más complicados. Confíen en que van a salir de este programa sabiendo algo más de Nick Land y de Alexander Dugin. Antes de ir directamente entonces ya al editorial, me quiero tomar un minuto, debería tomarme mucho más, pero no quiero dejar de mencionar el dolor por la muerte de Juan José Musi, un tipo al que tuve la posibilidad de conocer. También conozco parte de su familia, un tipo ni que hablar, que ha dado todo por Berazategui, pero además de eso, digamos, que ha gobernado bien, que la gente lo quería, por eso también la gente lo apoyaba y lo votaba. Lo mismo había pasado en su momento con Patricio, con su hijo, que también había hecho una buena gestión. Era por supuesto, creo que tenía 84 años, ¿no? Y aún estaba, por supuesto, en plena actividad, había hecho campaña, había incluso intercambiado con él algunos mensajes a propósito de la última elección. Estaba pleno. Bueno, nos sorprendió la noticia, y así que bueno, aprovecho de este lugar, humildemente, este minuto, para mandarle un abrazo a toda su familia, a toda la gente que lo quiere, la gente que labura en el municipio y que también siempre ha hablado maravillas de esa gestión. Es una lástima, esos dirigentes que verdaderamente, además, un tipo con una enorme trayectoria y con cabeza, digamos, ¿no? Y con una cabeza como para plantear debates incómodos, y por eso es una enorme pérdida. Así que, insisto, lamentamos acá la muerte de Musi, y un abrazo para todos. Ahora sí, nos metemos de lleno en el editorial del día de hoy. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. Los dueños del caos y el cinismo. En el ampliamente citado, lo hemos hecho acá varias veces, por cierto, Los ingenieros del caos, el sociólogo Giuliano da Empoli partía del ejemplo del movimiento 5 estrellas italiano para asegurar que estamos frente a una nueva generación de estrategas que, casi siempre en las sombras, utilizan las oportunidades que brinda la tecnología para impulsar propuestas que podemos llamar populistas, que trascienden la disputa entre, si quieren, derechas e izquierdas. Buscando eludir las mediaciones clásicas de las instituciones de los regímenes republicano-liberales, estos ingenieros utilizan la Big Data, la segmentación y los algoritmos para promover el caos, de ahí el nombre del libro, y también para sacar rédito de la polarización y la ira popular contra las élites que sostienen un sistema donde las grandes mayorías se encuentran en un estado de insatisfacción permanente. Ahora, más allá del caso italiano, cuya estrategia fue seguida al pie de la letra, por ejemplo, por los impulsores del Brexit, estoy nombrando solamente uno, entre muchos otros, digamos, pero eso fue como de los más reconocidos, además fue dicho por los propios impulsores. Desde el punto de vista de da Empoli, estaríamos frente a líderes con sus respectivos ingenieros detrás, que impulsan el desorden desde sus administraciones, diferenciándose del uso del caos con fines revolucionarios que solía impulsarse de abajo hacia arriba. Aunque por supuesto que esta diferencia es esencial, claro, debería agregarse que, sea desde abajo, sea desde arriba, quienes impulsan el caos dicen luchar contra el verdadero poder o contra el sistema. Los dos dicen lo mismo. Efectivamente, cuando los líderes populistas de hoy, no importa, llámese Trump, Milei, Bukele, Orbán, el que ustedes quieran poner ahí, hablan de las élites, de la casta, del deep state, de la catedral, etc., refieren a un sistema que en todo caso está enquistado como maquinaria burocrática del Estado,
con casi plena autonomía, independientemente de que haya sido designado circunstancialmente para gobernar. De eso están hablando, ¿no? Ahora, en su nuevo libro, hablamos de él la semana pasada, en La Hora de los Depredadores, Empoli da un paso más e incluye algo así como, dos sectores que hoy confluyen contra las viejas élites de lo que él llama el consenso de Davos. Por un lado, los líderes populistas que él llama borgianos, tomando como referencia al César Borgia César Borgia, que fue modelo del príncipe de Maquiavelo. Eso por un lado, esos nuevos políticos borgianos, ahora vamos a ver quiénes son. Y por el otro, los señores de la tecnología, es decir, los Musk, los Altman, Zuckerberg, Bezos, aquellos que tras el triunfo de Trump han seguido a la veleta, entendiendo que una nueva etapa se avecinaba. A ver, algo interesante del libro de Empoli, que respecto al anterior no agrega muchas cosas, pero hay una cosa interesante. Es una comparación entre las características del político borgiano y el gran caballito de batalla, de los señores de la tecnología, que es justamente la inteligencia artificial. A ver, si lo propio de esta nueva camada de políticos es la acción, pero no cualquier acción, sino la acción temeraria, o sea, aquella inesperada y justamente no necesaria, capaz de alterar, o directamente, diría yo, eliminar las reglas del juego, con la inteligencia artificial asistimos a una tecnología que tampoco tolera límite y que resulta impredecible, incluso para los propios ingenieros que diseñaron los algoritmos. Este giro, de una característica propia de los de abajo, utilizada por los de arriba, me recordó un libro que, también alguna vez hemos citado acá y también en algún libro, que se publica en el año 83, es del filósofo alemán de Peter Sloterdijk, se llama Crítica de la razón cínica. Un gran libro en todo sentido, además muy largo, difícil, pero que tiene algunos pasajes y una idea principal que me parece que es muy interesante. Lo que dice Sloterdijk es que el cinismo, por el que no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero a ver, ese cinismo que alguna vez ustedes habrán escuchado, por el que allá por el siglo IV antes de Cristo tenía a un Diógenes que era capaz de rechazar las convenciones sociales y todo bien material, incluso para despreciar, y que tenía hasta tiempo para despreciar a Alejandro Magno pidiéndole que se corra porque le tapa el sol. Ese cinismo pasó, dice Sloterdijk, de ser una insolencia plebeya, una insolencia, digamos, de los de abajo contra el poder, a ser, dice, una prepotencia señorial, la prepotencia de los de arriba. De la insolencia de los de abajo a la prepotencia de los de arriba. Se los digo de otra manera. Los cínicos de antes, los denominados perros, se los llamaba perros, de ahí viene, es una cuestión etimológica, ahí viene la palabra cínico, de kínikos, denunciaban con sus actitudes al statu quo decadente e hipócrita que dominaba la escena, digamos, tras el siglo de oro ateniense, que fue el siglo V, ¿no? Pues esto ya es siglo IV. Ahora, bueno, ¿quiénes son los cínicos de hoy? Podría uno preguntar. Bueno, entonces, los cínicos de hoy no son los que están abajo desafiando el poder, son los poderosos. Eso dice Sloterdijk en el 83, lo decía. ¿Cómo se expresa ello? Bueno, de muchas maneras, pero basta con ver cómo, por ejemplo, la ironía dejó de ser un desafío al poder para ser el síntoma de la prepotencia de quien ya no le alcanza a contenerlo todo, sino que ha decidido mostrarlo y humillar al que nada tiene. El camino de esta transformación ya posee, según Sloterdijk, antecedentes en la antigüedad. Él menciona y desarrolla mucho a Luciano de Samosata, ¿no? Pero lo cierto es que desde la modernidad hasta la actualidad notamos que una de las características de las sociedades en las que vivimos es estar atravesada por el cinismo de los poderosos. Aquellos que saben el lugar que ocupan, que reconocen para sí defender mentiras o acciones inmorales y que sin embargo lo siguen haciendo con absoluto desparpajo. Ahí seleccioné una cita de Sloterdijk que les voy a leer.
Él hace una distinción ahí, utiliza, en vez de decir, para diferenciar el cinismo antiguo del moderno, dice que el anterior, el antiguo se llamaba quinismo. Así que por eso aparece esa palabra ahí, pero es de lo que estamos hablando. Dice el quinismo antiguo, dice, o el cinismo antiguo, el primario, el agresivo, fue una antítesis plebeya contra el idealismo. El cinismo moderno, por el contrario, es la antítesis contra el idealismo propio como ideología y como mascarada. Ahora se va a entender mejor. Sigo con la cita. Dice, el señor cínico alza ligeramente la máscara, sonríe a su débil contrincante y le oprime. Dice, se la vi. Nobleza obliga. Tiene que haber orden. El cinismo señorial, es una insolencia que ha cambiado de lado. Ahí no es David quien provoca a Goliat, sino que los Goliats de todos los tiempos enseñan a los Davides, valientes pero sin perspectiva, dónde es arriba, dónde es abajo. Fin de la cita. Este cinismo de los poderosos seguramente incluiría a la nueva camada borgiana, digamos, ¿no? De la que hablaba Empoli, y también a los señores de la tecnología, pero también a esa casta burocrática contra la que estos dos grupos combaten hoy en día y que trasciende lo vinculado estrictamente al Estado para incluir allí también al establishment periodístico, las usinas de adoctrinamiento y linchamiento de las universidades, las grandes instituciones supranacionales y las ONG que están enojadas con Trump porque, más allá de lo ideológico, porque les cortó el kiosco de los millones y millones de dólares que servían para pagar sueldos pornográficos a parásitos de la corrección política que vendían antiimperialismo con dinero de la USAID estadounidense, claro, es decir, de los impuestos de los trabajadores a los que esos discursos desprecian y señalan como victimarios de toda minoría que se precie de tal. A propósito, aun cuando Trump nos puede ofrecer casi diariamente alguna anécdota en ese sentido, digamos, en el sentido del uso de la ironía y del cinismo, la descripción de este cinismo, de este cinismo de los poderosos, cuadra perfectamente con buena parte de los líderes socialdemócratas de Estados Unidos, de Europa y el mundo, y con todo un discurso progresista de izquierda que denuncia censura, denuncia sectarismo, ruptura de la división de poderes y fascismo, sin poder mirarse al espejo. Bueno, o quizás justamente mirándose y practicando cómo levantar el dedito acusador en un ejercicio justamente de cinismo brutal. Es más, a los libros de Empoli, creo yo, esto a nivel de crítica, humildemente, creo que habría que agregarle, se lo olvida ahí algún capítulo, sobre el modo en que también los espacios socialdemócratas y de izquierda, con o sin ingenieros detrás, si quieren, con o sin ingenieros detrás, impulsaron el caos. Porque yo parecería que el caos se le ocurrió al movimiento 5 estrellas. Y a mí me parece que eso viene de antes. Me parece que viene de antes. Claro que ahí hay un punto importante, pero me parece que viene de antes. Entonces, agregaría un capítulo. Digo, esos espacios socialdemócratas y de izquierda impulsaron el caos sirviéndose de la misma polarización que denuncian. Polarización que ayudaron a crear promoviendo fracturas sociales y los experimentos de ingeniería social más totalizantes que hayamos conocido. Fueron ellos, no fue el movimiento 5 estrellas. O fueron también ellos. Esto incluyó la apuesta por dividir a las sociedades de todas las maneras posibles y superpuestas. Varones, mujeres, blancos, no blancos, cis, trans, victimarios, víctimas, mayorías, minorías. La creación de una cultura y una neolengua cuyo rechazo supone la muerte civil. Y todo un clima persecutorio liderado por una generación de cristal, presunta vanguardia, esclarecida, poco tolerante a la frustración, muy poco tolerante a la frustración, acompañada, claro, por una claque que, por temor o pusilanimidad, ¿sí? O por complicidad y pusilanimidad, hace silencio y, a duras penas, se toma
su pequeña revanchita en el cuarto oscuro para al otro día ir al trabajo y decir: ¡qué barbaridad! Ganó la derecha. ¿Quién los habrá votado? ¿No? Para finalizar, a ver, la idea de un nuevo caos, o de un caos y un cinismo que hoy se impulsa desde arriba hacia abajo, puede servir como disparador para reflexionar sobre las características de las nuevas formas de liderazgo y de comunicación. Pero reducirlo a particularidades de los líderes populistas de derecha es una mirada muy miope. Podría decirse incluso que esa reacción por derecha ha sido una reacción contra el cinismo de las clases dirigentes bien pensantes, presuntamente respetuosas de las reglas, que ya habían fomentado el caos y habían puesto la sociedad patas para arriba, pero no para hacer una revolución de la igualdad, sino para un objetivo mucho más pequeñito, satisfacer sus intereses sectarios, sea señalando sus enemigos reales, sea creando nuevos enemigos ficticios. El municipio construye nuevos clubes en la ciudad, complejos deportivos con salones, vestuarios y canchas. Ya construimos en Cambaceres, Defensores de Punta Lara, Progreso, Gutiérrez y Nacional Evita, y estamos terminando el Club Belgrano. Más inclusión en los barrios con la presencia del Estado. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales, de diseño y decoración para regalar o regalarse, accesorios, tejidos, velas, encuadernación, manualidades en cerámica, madera, cuero, vidrio y metal y mucho más. Conoce la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros podamos dialogar con la historia. Encontré una entrevista que a su vez es una conversación, porque es una entrevista a dos intelectuales que realiza Olon McIntyre. Eso está en YouTube, está en inglés, es una conversación muy larga, si no me equivoco, unas 3 horas. Está en inglés, así que digo, puede ser difícil de seguir. Es una conversación con Nick Land y Alexander Dugin. Ahora les voy a contar un poco de qué se trata. A Dugin lo hemos trabajado alguna vez aquí, no a Nick Land, aunque sí lo hemos mencionado a partir de otros autores como Carvin o Peter Thiel. Así que lo que hace McIntyre es reunirlos y hacerlos dialogar con puntos en común y otros puntos y otras grandes diferencias. Yo le decía, creo que dura como 3 horas. Lo que sí encontré una transcripción, porque si no me hubiera obligado a hacer la traducción, cosa que por cierto no sería fácil.
que está en la página Falso Raccord. La traducción la hicieron el 17 de octubre. Este encuentro fue hace, sí, un poquito más de un mes. Así que también, insisto, bueno, si la quieren ahí transcripta, mira, creo que son como 15.000 palabras, digo, así que es muy larga, muy larga. Obviamente yo la recorté porque yo tendríamos que estar varias horas. El recorte es arbitrario, estoy dejando cosas interesantes afuera. Por eso digo, primero les pido disculpas, por eso me tengo que acomodar más o menos a tiempos radiales y tiempos de los videos de YouTube que compartimos en el canal. Si les interesa más, y si, sin duda, vayan a buscar la conversación completa. Déjenme igualmente así rápido, porque no puedo presuponer que todos sepamos quién es Nick Land y quién es Alexander Dugin. A ver, Nick Land aparece como el principal referente de lo que se conoce hoy como una corriente, por llamarlo de alguna manera, aceleracionista. Aceleracionista, obviamente, que viene de aceleración. Podemos pensar eso como una mirada corriente filosófico teórica que sostiene que las fuerzas del capitalismo y de la tecnología tienen que ser, digamos, intensificadas, justamente aceleradas, ¿no? O sea que no hay que frenarlo eso. Contra todo ese discurso de regulaciones, ¿no? También estado de bienestar, etcétera. Él, digamos, también por eso representaría una suerte de eso, radicalización del no sé si eso es posible todavía, es una suerte de anarcocapitalismo furioso, ¿eh? La idea entonces es que si uno justamente acelera, ahí va a estar el verdadero potencial transformador del capitalismo y de la tecnología, incluso para alcanzar un momento poshumano, o lo que también se conoce como transhumanismo o transhumano, ¿no? Es complejo, digo, en inglés, es muy complejo de leer también. Él incluso piensa algo así como el capitalismo como una suerte de casi una fuerza que tiene autonomía. Por eso también les decía que por otra parte es bueno que más allá de esa autonomía nosotros empujemos y que le liberemos, si quieren, liberemos de esa fuerza contenida que tiene. Tiene, por supuesto, además también vinculado con esto, con esta cuestión de, bueno, que estamos creando instituciones que todo el tiempo están deteniendo. Esto tiene una mirada, entonces, a ver, contra el Estado, contra el igualitarismo, incluso, digo, contra los valores ilustrados, contra la democracia misma. Por eso también muchos lo toman, algunos que están cercanos al trumpismo, que forman parte de esta segunda vuelta de Trump, lo están pensando en este sentido, ¿sí? Así que ese debate sobre el aceleracionismo es muy interesante, porque algunos también pueden interpretar que hay un aceleracionismo de izquierda. Podríamos decir incluso que el primer aceleracionista es Marx, ¿no? Que decía, hay que acelerar, pero en este caso para que se autodestruya el capitalismo. Bueno, no sería el caso de Land, ¿no? Otro caso sería, bueno, la aceleración va a generar otra cosa, digamos, efectivamente va a crear algo nuevo, pero eso algo nuevo no tiene que ver con el comunismo, ni mucho menos. Y bueno, en el caso de Dugin, a quien insisto, bueno, conocemos un poco más, él defiende una idea eurasianista, también la idea de Rusia como un gran espacio, como una civilización, lo que charlamos en el último libro que había sacado sobre la revolución de Trump, ¿no? Ahí retoma algunas cosas de Huntington para hablar de, bueno, el mundo está dividido, hay un mundo multipolar de grandes civilizaciones, Rusia es el foco de Eurasia, dividiendo la cuestión de civilizaciones de mar, civilizaciones de tierra. Por supuesto es un ferviente digamos, rival del liberalismo, del progresismo, de todo lo que él entiende que es la política woke, ¿no? Que según él, digamos, disuelve las identidades colectivas, toda la discusión acerca de la identidad, transgénero, todo eso, en realidad él lo ve como formas por las cuales el liberalismo y el capitalismo avanza para romper los últimos diques que existen. Además de criticarlo, porque bueno, esto es una política totalizante, imperialista. A ver, algunos lo presentan como el filósofo de Putin. Es una declaración bien marketinera, pero a ver, algo de cierto hay en eso. Defiende una concepción absolutamente tradicionalista, antimoderna, ¿no? Espiritualista. Va a aparecer en las secciones.
por momentos mística, esotérica. Está raro. Defiende también la cuestión está raro para nosotros, para Occidente, ¿no? Que entendemos que ese tipo de pensamientos no cuadran en cierto canon de la filosofía actual. Es famoso, Dugin visitó Argentina, incluso habló de peronismo en algún momento, habló del peronismo como una reencarnación, en fin. Habla de una cuarta teoría política, ni liberales, ni comunistas, ni fascistas, ¿no? Se vincula ahí con Heidegger, esto no se excede. Así que, bueno, esta es como una presentación así muy somera, nada más que para que tengan alguna idea de qué estamos hablando, de quiénes son los autores. No es fácil la conversación, insisto, más allá de la edición que yo hice. Entonces téngame paciencia. Trataré, en todo caso, quizás en algún momento meto yo alguna explicación. Si creo que tengo algo para clarificarlo, lo haré, y si no, los dejo hablar a los protagonistas, ¿sí? Insisto que está muy recortada la entrevista. Señor Lang, empieza ahí McIntyre, dice, ¿podría hablar un poco sobre el liberalismo y sus raíces anglosajonas y en qué se ha convertido al abstraerse de esa forma particular de ser? Acá empieza toda una discusión sobre eso. Bueno, a ver, ¿qué es el liberalismo y su conexión con lo anglosajón? Nick Land arranca. Dice, bueno, lo primero que diría es que empezaría con un punto en el que todos están de acuerdo, en el sentido de que creo que lo que ahora llamamos liberalismo, este monstruo globalista, universalista y moralista, es obviamente el mayor problema del mundo. Así arranca Land como para romper el hielo. Dice, y eso es algo de lo que estoy totalmente convencido. Algo que seguramente también va a acordar Dugin. Dice, donde probablemente discreparía es en que no creo que este resultado histórico sea algo estrictamente inherente al liberalismo. Tengan presente esa cuestión. ¿Sí? Es propio del liberalismo su llegada, digamos, este efecto globalizador y totalizante. Esa es la pregunta que está de fondo. Y creo que hay una noción defendible del liberalismo, dice, el paleoliberalismo, es lo que le decía antes también, alguna visión, bueno, el propio Milley lo ha defendido en esos términos, el paleoliberalismo aparece acá, ¿sí? Que puede definirse esencialmente de una manera muy diferente a lo que ha predominado, a lo que ha sucedido predominantemente con su nombre. Quiero decir, tengo un pequeño discurso sobre eso, pero creo que tal vez debería hacer una pausa y dudar, ya sabes, permitir que se exponga primero la posición contraria. Y entonces hay un momento como que interviene, parece que va a arrancar Dugin, interviene Nick Land y dice, ¿se puede interrumpir? Dice, un momento, dice, para decir que puede ser saludable esto para el pueblo inglés. Dice, quiero decir, no estoy afirmando en absoluto que incluso en su forma más básica y paleolítica sea la base de una ideología global. Eso no es lo que afirmo en absoluto, más bien es un punto de desacuerdo, así que lo siento, perdón, dice, bueno, que arranque Dugin, y arranca Dugin y le va a meter largo. Dice, gracias. Dice, podríamos debatir y abordar el tema desde diferentes ángulos. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo en que el liberalismo es un fenómeno anglosajón. Tenemos que hacer una especie de, en la traducción dice geología, yo creo que es un error, debe decir genealogía, del liberalismo. Comenzó en Gran Bretaña y no creo que Gran Bretaña siempre haya sido liberal, dice Dugin. Fue una especie de momento histórico en el que los británicos, los ingleses, se convirtieron a esta ideología. Y si profundizamos un poco más, podríamos trazar una especie de genealogía, y sí, dice la traducción, del liberalismo. ¿Y qué es el liberalismo? Bueno, dice, el liberalismo es la identificación del ser humano con el individuo. Es una especie de individualismo absoluto que quiere liberar al ser humano de todo tipo de identidad colectiva. Esto es lo que le decía también antes, ¿no? Respecto de Dugin, cómo él está viendo las nuevas variantes del progresismo, es decir, llevar a la última instancia esto, liberar la obra de los últimos contactos con una identidad con el otro. Esto de que yo me puedo autopercibir lo que sea, es romper ese último vínculo, incluso el vínculo con lo biológico, con el cuerpo. Así que el individuo es una especie de opuesto a la personalidad. El individualismo es algo que no se comparte con nadie. Ese es el verdadero individuo, su núcleo individual. Así que eres absolutamente tú mismo y nada más. Esto remite, por supuesto, a los teóricos modernos. Claramente, si vos sos y tenés una serie de derechos independientemente de tu pertenencia a la comunidad y tu pertenencia histórica, si querés, como miembro de una identidad que te trasciende. No compartes tu identidad con la clase, con la propiedad, con la iglesia, con la raza, con la etnia. Así que eres absoluta y totalmente reducido a ser lo que eres y nada más. La crítica ahí es que sos un ser vacío.
se le suele decir a los liberales. Dice, por lo tanto, es una especie de liberación. Dice, en mi opinión, el individualismo y el liberalismo están muy relacionados porque el liberalismo es una especie de proyecto. Es un proyecto histórico, un escenario, una estrategia para liberar al individuo de cualquier tipo de identidad colectiva, repite. Y eso comenzó históricamente no con los anglosajones, sino con el nominalismo en Francia. Esto viene una larga discusión acerca de la existencia de los universales, digamos, si los universales, las ideas universales existen o no. Podríamos remitirnos incluso a Platón. Eso está muy bien contado, si les gusta la literatura, en el nombre de la Rosa de Humberto Eco. Ahí van a encontrar esa discusión. En Francia con Rossellino, con la orden franciscana en Italia, pero llegó a Inglaterra con la misma orden franciscana, la orden monástica, y fue aceptado por el pueblo, por Duns Scoto, por Ockham, los franciscanos. Y eso preparó el terreno para la aparición de la antropología protestante, basada en las relaciones individuales con Dios. Recuerden, digo, que Dubin es un ortodoxo, está claro, ¿no? Así que fue una especie de proceso, un proceso de desarrollo muy particular de la teología cristiana occidental que ha llevado a esta conclusión, al liberalismo. Y la matriz que propulsó esto fue la Reforma, Gran Bretaña durante la Reforma. Y después de eso, como ha descrito muy acertadamente el señor Land en su blog, se produjo una secularización del protestantismo. Es decir, del calvinismo, del protestantismo. Así que después de eso se produjo una especie de secularización capitalista del mismo individualismo. Primero religioso y teológico, y después secular. Esto, por supuesto, lo dice Dewey, lo han dicho muchos otros antes, está muy clara. Como si la estructura, finalmente, del capitalismo sería la misma estructura religiosa. Salvación, tenés que trabajar para salvarte. Todo eso sería, mostraría eso, un proceso de secularización, pero con una estructura religiosa. Una teleología, digamos. Así que según Max Weber, y según su análisis también, el capitalismo fue también una especie de aplicación de esta regla antropológica teológica a todo el sistema de la sociedad, de la economía. En ese sentido es un poco pre-anglosajón, porque antes de este dominio de la actitud nominalista empírica, nominalista significa que los universales son solamente nombres, que no existen realmente. La idea de silla es un nombre, no existe realmente la idea de la silla. La teología inglesa era diferente. Anselmo de Canterbury y los demás eran platónicos, aristotélicos y de diferentes corrientes. El nominalismo es algo diferente porque según Platón, según Aristóteles, el hombre es algo más, mucho más que un individuo. Así que solo para los nominalistas individualistas, la versión de Rossellino y de Ockham del ser humano es un individuo. Olvídense de esta discusión. Este proceso no comenzó con los anglosajones, pero ha florecido gracias a la tradición anglosajona y se convirtió al mismo tiempo en una característica de la identidad anglosajona, proyectada también en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo, paso a paso, se convirtió en una especie de patrón universal global, recientemente continental. La tradición franco-alemana luchó contra esto hasta hace poco, así que ahora es una especie de norma universal global. Por lo tanto, podríamos decir que está fuera de discusión que el hombre sea un individuo. Así pues, cuando este concepto filosófico anglosajón se universalizó, todas las contradicciones que contenían salieron a la luz. Ahora bien, si comparamos el antiguo concepto inglés de liberalismo, muy limitado desde el punto de vista étnico y exclusivo del entendimiento aristocrático, con el concepto actual, vemos que este último es mucho más amplio y universal. Si lo comparamos con esta versión globalista muy vulgar y masificada del liberalismo, podríamos llevarnos una sorpresa porque al comparar este paradigma que estaba marcado étnicamente con este en proceso de globalización, de masificación, resaltan diferencias. Pego un salto ahora. Edito un poco para no extendernos, porque aparte acá se mete con cuestiones de Mefistófeles, Satán. Bueno, si les interesa eso, vayan por ahí, lean, insisto, la entrevista completa. Vamos a Nick Land. Como nota al margen, dice, creo que Nick Land está viviendo en China, creo, de hecho, ahora, últimamente se mudó hace unos años. Dice, creo que el caso chino es muy interesante. Digo, como va alguien que defiende un capitalismo extremo, digo, se va a China y va a defender China. Dice que el caso chino es muy interesante, dice, porque ellos también tienen una matriz cultural autóctona con la que se sienten muy cómodos. Ya sabes, dice, me refiero a que la cumbre vacía en la cultura china no se afirma de forma tan clara y vívida como entre los anglosajones. Pero la tradición taoísta legalista tiene una vena muy fuerte de esto, ya sabes, que el mejor emperador es invisible para la sociedad. Recuerden esa idea.
El mejor emperador es invisible para la sociedad, dice esa tradición. Esa es una noción muy importante y los cantoneses y las poblaciones mercantiles de la costa tienen muy presente esta noción. Las montañas son altas y el emperador está lejos. Me refiero a la idea de que se tiene una deferencia nominal hacia la autoridad central a gran escala, pero su virtud radica precisamente en su casi invisibilidad, en su alejamiento del ámbito de la interacción microsocial real. Está lejos, está invisible, ¿sí? No se ve, no se percibe esa autoridad. Y creo que por eso los anglosajones y los chinos siempre se han llevado muy bien en este sentido. Quiero decir que siempre se han malinterpretado mutuamente. Y en cuanto a pensar que en realidad compartían la misma matriz cultural, eso no es en absoluto lo que estoy sugiriendo, pero tiene suficientes analogías como para permitir una interacción comercial muy productiva a lo largo de la historia. Es decir, se malinterpretaron, pero no importa, eso les permitió hacer grandes intercambios económicos, comerciales, ¿no? Y sin duda, en comparación con otros casos en los que obviamente el transporte del capitalismo individualista al estilo anglosajón se ha encontrado con mucha más fricción y resistencia, lo cual es comprensible en culturas en las que se trata de una imposición totalmente ajena. Ahora creo que se va a entender mejor cuando intervenga Dugin. Sigan ahí. Dice Dugin: estoy totalmente de acuerdo con su análisis sobre la cultura china y con lo que ha dicho sobre la cumbre vacía, esto de como el emperador invisible. Es un concepto, dice, muy importante. Lo que pasa es que Dugin lo va a interpretar en clave mística, casi. Creo que debemos entender que el imperio clásico, el imperio sagrado, se definía precisamente por la naturaleza trascendental de la cumbre. Una naturaleza trascendental de la cumbre, casi como el emperador, una suerte de Dios ahí. Por lo tanto, la cumbre no está llena de algún significado positivo. No está completa, va a decir. Es abierta. La cumbre es abierta. Es la naturalidad de la sacralidad. Lo mismo ocurre con el emperador, que es elevado, que está oculto, que está fuera. Lo mismo ocurre con el imperio filosófico clásico y tradicional. El imperio está gobernado por el espacio vacío, la cumbre vacía. La cumbre vacía es un concepto político apofático. Yo acá creo que mi interpretación es que como que lo entiende como en el sentido negativo. Lo apofático sería lo negativo. Es verdad, tiene toda la razón, le dice. Así debe ser abierta a la influencia espiritual. Pues digo, claramente Dugin está pensando en una sociedad completamente jerárquica, en eso es antioccidental, digamos, ¿no? Estar abierta, estar llena de alguna presencia extrahumana, dice. Y estos son elementos muy funcionales, en mi opinión. He hecho mis sugerencias en mi cuenta de X, dice Dugin, sobre tu concepto de la catedral, le dice a Land. Creo que quizás el concepto mucho más correcto sería el de república catedralicia. La catedral es esta idea de que, bueno, a ver, estamos gobernados, el deep state, las universidades, el periodismo, hay todo un sentido común creado por estas instituciones, que eso sería la catedral, contra la cual, digamos, la nueva derecha disputa, ¿no? La república es algo cerrado en la cima, está cerrado. La cima está totalmente cerrada, por lo tanto es puramente profana, sin sacralidad, sin apertura en lo alto. Vamos a decir, quien está ahí se ve, no como el emperador, que es casi una presencia extrahumana, diría. Y solo autosuficiente en la misma organización racional inmanente, no tiene algo trascendente. Así que todo lo grande proviene del imperio, del concepto político, social y filosófico con una cima vacía. Ese es el elemento clave. Y en resumen, la cima apofática, otra vez negativa, la cabeza apofática de la organización política hace que la sociedad esté abierta a la presencia de la influencia trascendente. Él está pensando otra vez, Eurasia, jerarquía, tradición, iglesia, Dios. Eso es lo sagrado. Y la república es siempre profana. Por lo tanto, el reino, la monarquía, el imperio podrían ser sagrados. Y cuando se elige la república, se cierra la cima, colocando algo para bloquearla, por ejemplo, un espejo. Ese espejo debería reflejar algunos de los deseos dominantes de todas estas criaturas atomísticas, individualistas. Esto es lo que usted ha llamado el trinquete degenerativo, dice, un concepto interesante. Dice, el trinquete degenerativo es precisamente la república. Como la república es egocéntrica, está cerrada en la parte superior.
Eso es importante, sigue Dugin. Por lo tanto, cuando intentamos salvar al Estado, la política, debemos abrirla. Debemos llegar al imperio a través de la dictadura, dice Dugin. Antes de la república, en el caso romano, está el reino. Después de la república viene la dictadura y después de ella el imperio. Agárrense, ¿sí? Bueno, agarrémonos. Así que el imperio es algo abierto, como lo ha descrito Virgilio, continúa Dugin. Eso es el retorno a Apolo, el retorno de la línea vertical. Recuerden la diferencia entre Apolo, lo Apolo y lo dionisíaco, lo apolíneo, ¿sí? Contra lo dionisíaco, que era lo confuso, los cuerpos que se entremezclan. Eso lo había trabajado Nietzsche en su momento, ¿no? El retorno al apolíneo. El retorno de la línea vertical, como debe ser y el lugar para ello, que debe preservarse para ello. Y tal vez en el protestantismo temprano, en las ideas preprotestantes de Wycliffe, por ejemplo, o en los místicos alemanes como Meister Eckhart, preservaron este espacio vacío en el corazón del ser humano, en su núcleo. Así que este espacio vacío donde debe nacer Cristo es una especie de terreno apofático, un dominio. Por lo tanto, la cima vacía creo que es un gran concepto, así que estoy de acuerdo con eso, le dice Dugin a Land. Recorto, pego un salto. Acá dice, bueno, me pregunto si acá el entrevistador tiene alguna pregunta, porque los muchachos se largaron a hablar. Así que voy con una cosita más, y con eso cerramos. Le dice, a ver, la voy a traducir la pregunta, porque está compleja. Le dice el entrevistado, dice, ¿fue el liberalismo simplemente la ideología que existía cuando la escala se encontró con esta capacidad de imponerse a nivel mundial? ¿Sí? Es decir, a ver, cuando vino la globalización, justo se encontró con el liberalismo que estaba ahí, digamos, y escaló. Es decir, ¿es el hecho de que el liberalismo anglosajón fuera simplemente la ideología más exitosa en el momento en que se disponía de la capacidad de escalar e imponer un modo de vida en todo el mundo? ¿Sí? ¿Fue contingente esa relación? ¿Llegó el momento de escalar y justo estaba el liberalismo? ¿O sí, es una cuestión tecnológica? ¿Fue simplemente la ideología la que impulsó el cambio cuando llegó la tecnología para hacerlo? O sea, ¿o es algo inherente al capitalismo, ¿no? O al liberalismo, el escalar, digamos, el ir a nivel global? ¿O hay algo muy inherente al liberalismo que lo convierte en el ídolo de la cima? No tiene otra opción, pero si va a expandirse, si va a imponer su forma de vida, ¿debe asumir ese papel en particular? Esa es la pregunta. Está hecha de manera compleja, pero me parece que no es tan compleja. ¿Estaba ahí, se dio alguna contingencia histórica o es inherente al desarrollo del capital? Esta escala, este salir a nivel global, ¿no? Es solo una feliz coincidencia que la tecnología se pusiera al nivel de los imperios de la época. Land dice, responderé rápidamente a eso. Hay dos términos que podrían servir de hilo conductor. El primero y más básico es decir que la modernidad, y con eso no me refiero a lo que tenemos ahora, me refiero de nuevo a la paleomodernidad, es decir, al capitalismo, la tecnología, la ciencia moderna, creo que son parte integral incluso del paleoliberalismo. Creo que en el siglo XVII se unieron el liberalismo, la ciencia moderna y el capitalismo. Una vez más, se puede rastrear al capitalismo hasta Venecia, pero creo que el capitalismo industrial es inglés y está ligado a él. El lema de la Royal Society, nullius in verba, creo que es una vez más la cumbre vacía. Creo que básicamente fue una tecnología social liberal la que dio inicio a la ciencia moderna. Así que en este sentido no creo que sea una coincidencia, está claro. Creo que hay una trágica necesidad de que esta formación liberal desatara un enorme poder técnico, militar e industrial y que eso impulsó su globalización. Creo que en todo estamos de acuerdo en eso, lo condujo a su catastrófica desaparición. Es un poco lo que decía también al principio, parecería como que hay una fuerza interior de este capital, de este liberalismo que lo lleva, ¿no? Va a decir Land. Así que ya sabes, creo que hay estas profundas fuerzas de necesidad. Es necesario. Y diría muy rápidamente que hay corrientes en las que persiste y donde hay que buscarlo, de nuevo en las tecnologías sociales. ¿Creéis que sabéis qué es el paleoliberalismo que persiste en el mundo moderno? Creo que es Internet, creo que son las criptomonedas, creo que es la inteligencia artificial en el modelo de aprendizaje automático que tiene que ver con las redes neuronales distribuidas, el modelo de inteligencia artificial que de nuevo ha tenido un éxito explosivo. Sí, eso es lo que va a acelerar. Creo que esas son tecnologías liberales, dice. Requiere una mentalidad liberal que tiene que ver
con la descentralización, con la cumbre vacía. O sea, con nada que lo contenga, digamos. Sin esas cosas, como es bien sabido, Internet comenzó porque dijeron, mirad, en un intercambio nuclear, cuando nodo de comando central sería exterminado, así que tenemos que construir un sistema por necesidad militar que sea intrínsecamente lo suficientemente descentralizado como para sobrevivir a un ataque nuclear. Así que ya sabes, es exactamente un proyecto social y tecnológico liberal desde el punto de vista programático. Quizás me estoy desviando un poco de tu pregunta con esta segunda parte, y en cuanto a la primera parte diría que sí, hay una profunda necesidad en la forma en que se desarrolla todo esto. Y acá viene Dugin y dice, bueno, tengo algunas observaciones, como por ejemplo considerar que los grandes logros tecnológicos fueron influidos por las ideologías. El colapso tecnológico de la sociedad soviética se basó en premisas ideológicamente totalmente diferentes. Era un estado totalitario que obligaba al pueblo ruso tradicional, que no quería entrar en esta tendencia tecnológica, a ser una sociedad muy equilibrada, sin esta voluntad especial de dominar, desarrollar o descubrir algo nuevo, pero que se vio obligada por el sistema totalitario. Y eso ha dado grandes resultados, dice, por ejemplo, los cohetes, la tecnología espacial que utilizamos ahora. Así que durante esta época comunista hemos desarrollado mucho más que durante las 3 décadas capitalistas del liberalismo, dice Dugin, que fue una destrucción total de nuestro país. El liberalismo ha traído consigo la devastación total y absoluta de la economía y no un impulso para crear algo. Dice, a Rusia no funcionó así, está diciendo. Todo se creó durante la época totalitaria soviética. Y si comparamos eso con los logros o los avances tecnológicos de la Alemania nazi, la Unión Soviética y Occidente, pareceremos muy modestos en comparación con este enorme y alocado avance de la tecnología racista nazi alemana. Y también se floreció. O sea, nunca lo hemos vuelto a reconocer, pero el impacto de su enorme expansión durante 12 años dio mucho más impulso al desarrollo tecnológico que los liberales. Dice Dugin para escándalo de la audiencia, pero con algún punto ahí. Entonces dice, así que eso es solo una observación. Y el segundo punto, creo que la paleomodernidad es un concepto muy interesante. Así que hay 2 formas de interpretar la modernidad como tal. Quizás me equivoque, pero el señor Land tiene diferentes fases en su filosofía. He intentado estudiar sus textos y libros, así que en la primera etapa, quizás me equivoque, usted era una especie de defensor de esta nueva modernidad y de la aceleración de la modernidad, siguiendo la nueva modernidad hasta los últimos resultados del paso de la humanidad a este orden hipertecnológico. Y eso era una especie de concentración del mismo impulso, pero llevado o conducido a una consecuencia lógica. Era muy consecuente y muy completo y metafísicamente bello, diría yo, una visión muy bonita. Y en la última fase, tal vez me equivoque, usted defiende mucho más un tipo de moderación y que el liberalismo, por la modernidad, era lo correcto y el globalismo, por su internalización y universalización, es algo exagerado o algún tipo de arrogancia externa. En griego sería hubris, que es cuando te sales de los límites nacionales. Pero en tu caso personal tenemos 2 formas de interpretar la modernidad. Y yo estoy más de acuerdo con tu primera fase, dice, cuando había una especie de descripción de la modernidad como el proyecto de completa deshumanización de la humanidad y una forma de llegar a algo fuera de la Tierra, de la humanidad, de la historia, a una perspectiva muy ominosa, un poco aterradora del futuro, con la sustitución total de la humanidad y de la vida en la Tierra por algo completamente diferente. Y eso fue explicado de manera muy hermosa, creo, así que en su versión inicial de su filosofía había una especie de línea de la modernidad que apuntaba a la autodestrucción total y la superación de la vida, de la historia, del tiempo. Está diciendo entonces Dugin, me gustaba más como eras al principio, le dice a Alain. En este sentido, la paleomodernidad sirvió solo como la primera etapa del mismo proyecto y como tradicionalista estoy de acuerdo. Así que parece que tenías toda la razón. Pero hay otra fase, creo, que es más cercana a MAGA, a Make America Great Again. Así el movimiento MAGA intenta separar el paleoliberalismo, la paleomodernidad y el paleocapitalismo del neocapitalismo, la neomodernidad y el neoprogresismo. Y Nick Land le dice ahí, y con esto termino, dice, no, lo siento, yo solo voy a decir que en la medida en que existe esa separación es porque está bien. Hay un patrón de interferencia debido al hecho de que la modernidad significa para nosotros simultáneamente cosas muy diferentes. Y por paleomodernidad estoy tratando de mantener exactamente la misma fase que en el paleoliberalismo, en el sentido de que es la cima vacía, son cimas descentralizadas, es tecnología social descentralizada. Y a partir de ahí la aceleración, dice Nick Land. Y en este sentido creo que todas las cosas que ahora son objeto de entusiasmo para los aceleracionistas, los tecnoaceleracionistas, son las mismas. Quiero decir,
La IA se está acelerando, la tecnología de los blockchain se está acelerando, Internet, supongo, se está acelerando, solo en el sentido de que están pasando estas cosas. Y eso es porque todavía se basa esencialmente en este modelo de sistemas descentralizados sin una sobrecodificación autoritaria por parte de alguna instancia superior. Es decir, que no me vengan a regular, le está diciendo. Dejen que acelere. Y en ese nivel no me he convertido en absoluto en una especie de defensor de la moderación, le está diciendo a Dugin. Así que no me pongas ahí. Eso es lo que hay un montón de otras cosas que entendemos por modernidad, que creo que es lo que tú entiendes principalmente cuando hablas de modernidad, y que no creo que sean en absoluto liberales en ningún sentido, salvo por llevarlo como un traje de piel, que tienen que ver con la hipertrofia del Estado, la hipertrofia de las burocracias en sus fases finales, esta locura woke, que es el proceso culturalmente más ruinoso que ha ocurrido en nuestra historia, y obviamente en la medida en que eso es lo que se entiende por modernidad, entonces no se trata solo de ralentizarlo, sino de intentar bajarse completamente de ese tren, ¿no? También contra los antiaceleracionistas, que son los que algunos llaman decrecentistas, que dicen, bueno, ralenticemos, paremos un poquito, a ver, no, dicen, no, hay que ir para adelante. Bueno, me extendí bastante, disculpen, la entrevista, insisto, creo que son como 3 horas, así que la pueden ver en YouTube, y si no también pueden buscar la transcripción que yo saqué de un sitio llamado Falso Racor. Nick Lang y Alexander Dugin, entrevistado en este caso por Oron McIntyre. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Terminamos la calle Butler con fondos y mano de obra municipal. Compromiso asumido y finalizado. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene. Vencimiento 28 de noviembre. Tributo por conservación de la vía pública. Primer vencimiento 14 de noviembre. Segundo vencimiento 28 de noviembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Llegando al final me queda literalmente 1 minuto del programa, así que escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales de diseño y decoración para regalar o regalarse, accesorios, tejidos, velas, encuadernación, manualidades en cerámica, madera, cuero, vidrio y metal y mucho más. Conocé la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Recuerden que pueden escuchar el programa entero en mi canal personal, youtube.com/palmadante. Ahí está el programa, después también están los videos, donde entre las distintas secciones están los archivos de los últimos 2 años por lo menos. Así que péguense una vuelta por ahí. También están los cursos si se quieren anotar. Ya saben, me escriben a danteblog@gmail.com y ahí les informo, les digo cómo es la inscripción, los costos, todo ese tipo de cosas. Eso está ahí vigente, suscríbanse, sino que además es gratis. Juanjo Agüero estuvo en la producción, Juana Silva fue la operadora. Mi nombre es Dante Palma, no estoy solo. Hasta el próximo sábado. Solo por hoy